Explicaremos 10 interrogantes sobre el comportamiento de la energía eléctrica en el cuerpo humano. Nombre y explique los efectos de la corriente eléctrica al circular por el cuerpo humano. Cuando alguna parte o partes del cuerpo humano entran en contacto con dos puntos u objetos entre los que existe una diferencia de potencial, voltaje, se establece el paso de una corriente eléctrica a través del cuerpo, que puede producir efectos muy diversos, desde un leve cosquilleo hasta la muerte, pasando por contracciones musculares, dificultades o paros respiratorios, caídas, quemaduras, fibrilación ventricular y paro cardíaco. Esto se conoce como choque eléctrico. ¿Qué es lo que es el choque eléctrico? Puede producirse al tocar elementos sometidos a tensión, como cables o barras metálicas desnudas, u objetos normalmente inofensivos, cuya tensión se debe a fallos y defectos de aislamiento. ¿Cuáles son los factores más importantes que determinan el riesgo de un choque eléctrico? Además de los valores de la intensidad de corriente y del tiempo del contacto eléctrico, otros factores que influyen en el riesgo eléctrico y que habrá que tener en cuenta para poner las medidas de prevención necesarias que eviten los accidentes eléctricos son: intensidad de la corriente, tiempo de duración del contacto, recorrido o trayectoria de la corriente a través del cuerpo humano, impedancia o resistencia del cuerpo humano, tensión de contacto, tipo de corriente y frecuencia. Presente y explique los tres posibles caminos que sigue la corriente eléctrica en el cuerpo humano. La corriente eléctrica sigue la trayectoria que ofrece menos resistencia en el cuerpo humano. Los efectos del contacto eléctrico dependerán de los órganos del cuerpo humano que atraviese la corriente. Las trayectorias más peligrosas son las que recorren el corazón, la cabeza y los pulmones, y las mayores lesiones se producen cuando la corriente circula en las siguientes direcciones. Entra por la mano derecha, pasa por el tórax, el corazón y sale por la mano izquierda. La segunda entra por la mano izquierda, baja por el tronco hasta la pierna izquierda y sale por el pie izquierdo. Y la tercera entra por la mano izquierda, pasa por el corazón y sale por la cabeza. Presente y explique los distintos valores resistivos del cuerpo humano al estar sometido a 220 volts en base a las cuatro condiciones presentadas: seca, húmedo, mojado o sumergidas. Bueno, el cuerpo humano, al entrar en contacto con la electricidad, presenta una resistencia que varía según las condiciones de humedad, fluidos corporales, etc., que contenga este. Sabemos que el agua, en su estado puro, está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Un enlace covalente que no permite el flujo de electrones. Sin embargo, el agua común que utilizamos para bañarnos, lavar o tomar agua contiene sales minerales que están ionizadas, es decir, que están cargadas eléctricamente, además de diferentes iones como calcio, magnesio, cloruro y nitratos que permiten el paso de la corriente. Dependiendo de la trayectoria que recorre la corriente por el cuerpo humano, piel, músculo, sangre, articulaciones, etc., así será la impedancia que ofrecerá el cuerpo humano, siendo esto de carácter resistivo y capacitivo, debido sobre todo a la piel. Además, la resistencia eléctrica de la piel que entra en contacto con un electrodo es variable de una persona a otra, bajando considerablemente en condiciones de humedad, sudoración, locales húmedos o mojados, y aumentando al disminuir la superficie de contacto. Por lo siguiente, los valores resistivos que varían según las condiciones son: en condiciones secos 1500 ohm, en condiciones de humedad 1000 ohms, condiciones de mojado 500 ohm y sumergidos 300 ohm. Presente y comente los valores resistivos aproximados que posee el cuerpo humano. Viendo la imagen que aparece en pantalla, nos muestra que en los brazos posee aproximadamente 460 ohm, cuello posee aproximadamente 80 ohm, el tórax posee aproximadamente 125, abdomen posee aproximadamente 15 ohm y las piernas poseen aproximadamente 840 ohm. Comente y explique lo que sucede y las consecuencias en base de un contacto eléctrico directo e indirecto, destacando además las diferencias entre ambos casos. Contacto directo.
Se refiere al contacto de una persona directamente con partes activas de los materiales y equipos, considerando como partes activas los conductores y equipos en tensión en servicio normal. Ejemplo de contacto directo: cuando se toca directamente un conductor activo, o sea la fase, y simultáneamente el conductor del neutro de una instalación. Un contacto indirecto se refiere al contacto de personas con masa puesta accidentalmente en tensión. Se produce cuando un individuo entra en contacto con algún elemento que no forma parte del circuito eléctrico y que en condiciones normales no debería tener tensión, pero que la ha adquirido accidentalmente. Un ejemplo claro de un contacto indirecto es cuando se toca directamente un cable de conductor de un receptor, ya sea una herramienta, máquina, etc., cuyo revestimiento aislante presenta un defecto, o sea, un cable pelado. Explique en qué consiste el procedimiento o protocolo de bloqueo para fuentes de energía. Este protocolo establece los requisitos mínimos para el bloqueo de los dispositivos de aislamiento de energía siempre que el mantenimiento o servicio se realiza en máquinas o equipos. Se utilizará para asegurar que la máquina o el equipo esté detenido, aislado de todas las fuentes de energía potencialmente peligrosas y bloqueado antes de que los empleados realicen cualquier servicio o mantenimiento, donde la inesperada activación o puesta en marcha de la máquina o equipo o liberación de energía almacenada podría causar lesiones. Establecer el procedimiento de seguridad para el control y bloqueo de todas las fuentes de energía potencialmente peligrosas previos a la realización de trabajos de proyectos y servicios de mantenimiento, inspección y limpieza, donde el trabajo tenga que exponer su cuerpo o parte de él en un riesgo. Entre la energía que debemos ser controlada se encuentran energía eléctrica de voltajes 220, 440, 1000 o residual en condensadores. Energía mecánica, engranaje, mecánico, movimiento, etc. Energía hidráulica de alta presión de fluidos, aceites hidráulicos, etc. Energía térmica, creada por temperaturas. Presente y comente al menos 4 errores graves cometidos dentro de la industria respecto del uso de los candados de bloqueo de energía. A la hora de realizar un bloqueo nos encontramos con candados en mal estado, que esto imposibilita que se puedan realizar el procedimiento con el estándar de seguridad adecuada para el bloqueo de energías. Al encontrarse en mal estado, esto nos permite que se pueda realizar correctamente el bloqueo y que pueda ser retirado por otro trabajador de manera fácil. 2. Al momento de instalar el candado de bloqueo, por descuido se deja la llave puesta. Esto nuevamente permite que otra persona pueda quitar el bloqueo y a su vez energizar el equipo nuevamente. Número 3. Un error cometido a la hora de realizar el bloqueo de energía es de no informar al operador del equipo o al supervisor encargado de la sección que se procederá al bloqueo de energía. Y el cuarto, otro error es que existe duplicidad de la llave del candado de bloqueo y que ésta se encuentre a disposición de otros trabajadores, los cuales puedan quitar el candado y energizar el equipo nuevamente al ver que hay desconexión de energía del equipo. Presente y comente la diferencia en cuanto al cuidado y protocolo que se deben tener al trabajar en baja, media y alta tensión. En 3 ejemplos si lo considera necesario. Bueno, las 5 reglas de oro de la electricidad que son fundamentales para realizar un buen procedimiento son: la primera, conexión y corte efectivo; la segunda, prevenir cualquier posible realimentación, bloqueo y señalización; la tercera, verificar ausencia de tensión; la cuarta, puesta a tierra y cortocircuito; la quinta, señalización de la zona de trabajo. Una de las diferencias de los protocolos al trabajar en baja, media y alta tensión son los elementos de protección personal utilizados. Para trabajos en baja tensión, los EPP recomendados son los siguientes: calzado de seguridad aislantes o dieléctricos, guantes aislantes o dieléctricos, antiparras para proyección de partículas hacia los ojos, casco, opcional pero siempre es recomendado. Para trabajos en media tensión, los EPP recomendados son los siguientes: calzado de seguridad aislante o dieléctrico, guantes aislantes o dieléctricos, camisa y pantalones CFR,
¿Qué quiere decir FR? Que son protección contra arco eléctrico y riesgo de incendio. Casco con protector facial contra arco eléctrico. Y para los trabajos en alta tensión, los EPP recomendados son los siguientes: calzado de seguridad aislante o dieléctrico, guantes aislantes o dieléctricos, camisa y pantalones FR, overol FR, escafandra FR. Otra diferencia de los protocolos de trabajo con baja, media y alta tensión es la distancia de trabajo. Por ejemplo, en baja tensión puede ir desde los ceros hasta el 0,80 metros. En media tensión puede ir de 0,80 hasta 0,90 metros y en alta tensión puede ir desde los 0,90 hasta los 3,60 metros. Presente y comente la diferencia y consecuencias de accidentes eléctricos en baja, media y alta tensión, en 3 ejemplos si lo considera necesario. En general, cuanto mayor es la intensidad y o el tiempo en que circula la corriente por nuestro cuerpo, más graves son las consecuencias. A continuación, veremos una tabla que nos muestra los efectos generados en función de la intensidad y el tiempo de exposición en un adulto de más de 50 kilogramos de peso, suponiendo que los puntos de contacto son dos extremidades. De 0 a 0,5 mA, independiente del tiempo de exposición, los efectos presentados son: umbral de percepción, no provoca ninguna sensación, sin consecuencias. De 0,5 a 10 mA, independiente del tiempo de exposición, los efectos presentados son cosquilleos, calambres y movimientos musculares reflejos. De 10 a 15 mA, independiente del tiempo de exposición, los efectos son umbral de no soltar. De 15 a 25 mA, tiempo de exposición minutos, los efectos presentados son contracción brazos y piernas, dificultad de respiración, aumento de la tensión arterial, límite de tolerancia. De 25 a 50 mA y el tiempo de exposición de segundos a minutos, los efectos presentados son irregularidades cardíacas, aumento de la tensión arterial, fuerte efecto de tetanización, inconsciencia, inicio de fibrilación ventricular. De 50 a 200 mA y el tiempo de exposición menos de un ciclo cardíaco, no se produce fibrilación ventricular, fuertes contracciones musculares. Más de un ciclo cardíaco, se produce fibrilación ventricular, inconsciencia, marcas visibles, inicio de electrocución independiente de la fase del ciclo cardíaco. De 200 a 1000 mA, menos de un ciclo cardíaco, los efectos producidos son fibrilación ventricular, inconsciencia, marcas visibles, inicio de electrocución dependiente de la fase del ciclo cardíaco, iniciación solo en la fase sensitiva. Más de un ciclo cardíaco produce paro cardiorreversible, inconsciencia, marcas visibles, quemadura, alto riesgo de muerte. Y de 1 a 5 amperios, independiente del tiempo de exposición, se producirán quemaduras muy graves, parada cardíaca con elevada probabilidad de muerte. Y damos por finalizado las 10 interrogantes puestas sobre el comportamiento de la electricidad en el cuerpo humano. Hasta luego.